Muy bien, antes que nada quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas aquí en el DEPAR. El programa de hoy vamos a sacar unas pinzas y la vamos a tomar de la manera más sutil posible, porque la verdad, ustedes conocen cómo es el programa, más es para diversión, es para joder, es un late show. Pero el día de hoy es un poco mucho más especial. Muchísimo más especial. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tocar un tema sumamente delicado que nos pidieron nosotros como medio, primero como medio de comunicación, y todo medio de comunicación por ley tiene la obligación de siempre escuchar las dos versiones. Entonces, hoy vamos a escuchar una de las versiones y seguramente la próxima semana tendremos la otra versión. Siempre nosotros tenemos que dar las dos caras. Ustedes ya han escuchado, ya se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Ustedes ya han escuchado de qué se trata este caso, ya lo voy a nombrar. Y hoy vamos a hablar de una de las partes, que es lo que ellos tienen que decirnos, porque nos han pedido cámara y para eso somos un medio de comunicación. Por favor, con el mayor respeto posible, repito, con pinzas lo vamos a tomar esto. Esto no es un debate, yo no voy a opinar sobre el caso, lo estudié, lo vimos con producción, pero el caso nosotros no lo sabemos. Imagínate, ni siquiera en la ley todavía lo sabe, por eso estamos llamando a gente que está metido en esto, si se puede decir, involucrado en esto, si se puede decir. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el DEPAR. Hoy noche vamos a tratar sobre un tema muy delicado, con todo el respeto del mundo, sobre el caso de la teniente Aidita Ati. Mucha gente ya lo sabe, mucha gente lo escuchó, está en todos los medios de comunicación, en todos los noticieros, pero hay algo que, hasta donde yo sé, ¿no? Se atrapó 18 personas, luego quedaron 12 personas, luego quedaron 4 personas. De las 4 personas, claro que sí, está aquí alguien que dijo, yo tengo una versión, quiero dar esa versión, tengo pruebas de mi versión y de mi defendido. Hoy nosotros, antes que nada, quiero dar la bienvenida y muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación. Él es el abogado Paul Vergara. Paul, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, estimado Fabricio, y muchas gracias por la invitación. En efecto, es importante, tal y como tú manifiestas, dar una clara luz de qué es lo que está pasando, cómo se ha desenvuelto este caso que ha conmocionado tanto a la sociedad ecuatoriana. Y pues desde todo punto de vista, entender que nosotros estamos acá como profesionales responsables del derecho, haciendo lo que tiene que hacer un abogado. Abogado viene del latín advocate, que significa el que ayuda, y eso es lo que estamos haciendo. Y lógicamente acá defendiendo los derechos del subteniente Ángel Jiménez, quien es mi cliente, y representando por supuesto sus intereses, y dicho sea de paso, su inocencia, que tiene que prevalecer. Estamos de acuerdo que obviamente lo que le pasó a Aidita está totalmente mal. Por supuesto. Estamos condenando desde el primer momento. En este instante, desde que está empezando el programa, lo estamos condenando. No es que estamos a favor, no es que estamos de... Nosotros primero tenemos que ver la otra versión. Nadie tiene el derecho de morir de esa manera. Nadie tiene el derecho, mucho menos alguien que está sirviendo al país. Una subteniente, ¿no? del ejército ecuatoriano. Una subteniente, correcto. Que su familia, sus padres, el sufrimiento que estarán pasando... Condenamos de pies a cabeza, absolutamente lo condenamos. Pero antes que nada, tenemos que nosotros también escuchar las dos versiones. Hay una persona involucrada. Hablemos puntualmente de tu cliente, Paul. Seguro que sí. Bueno, mi cliente, el subteniente Ángel Jiménez, es una persona, bueno, al igual que la subteniente Ati, es una persona de filas militares, estaba empezando su vida militar. Y lógicamente te puedo adelantar, Fabricio, que lo único que hizo en ese momento es prestar la ayuda, y pues prestar la ayuda siguiendo una orden que en filas militares es lo más normal del mundo. Es lo más normal del mundo. Perdón un segundito. Quería comenzar con algo. ¿Cómo tú llegas a ser cliente del subteniente? A ser abogado del subteniente. Perdón, a ser el abogado. ¿Cómo él llega a ser tu cliente, quise decir? Correcto. Bueno, tengo un colega y amigo que está también conmigo en la defensa. Ajá. Y lo que pasó fue que en algún momento dieron mi nombre. Yo tengo bastante experticia en lo que se refiere a derecho penal
y por esta razón justamente es la que hemos llegado acá. Como les digo, para defender los intereses y ojo, es importante, y lo he dicho en casi todos los medios de comunicación, sino decir en todos los medios de comunicación, nosotros condenamos totalmente este fatídico hecho. Dicho sea de paso, al ser abogados nosotros tenemos que defender la verdad, la justicia, y yo no defiendo causa que no sea justa. He prevalecido en mi profesión en eso, no defender causa que no sea justa. Y esta, por lo menos decir, es una de las causas más injustas que he tenido, el que le acusen a una persona, que le compliquen muchísimo su carrera, y no solo la de mi cliente, sino la de los dos mayores y la del teniente, que se encuentran no solo con el peligro de prisión, sino además, bueno, están con una prisión preventiva, pero se puede, si es que esto no se dilucida, lo que podrían es perder el trabajo, perder su seguridad social, y son situaciones muy complicadas a las que lógicamente mi cliente no tendría por qué estar expuesto. Cuando conversamos con Paul, yo entiendo que tú tienes, y se te ve muy seguro, tú tienes la seguridad, investigaste el caso de pies a cabeza, hablaste con el tema de los peritos, hablaste con policías, hablaste con quién, ¿cómo tú tienes esa seguridad? ¿Por qué dices que tu cliente es inocente? El derecho penal, Fabricio, es, como yo siempre les digo a mis colegas, a las personas que trabajan conmigo, mis asistentes, etcétera, es un rompecabezas. Y este rompecabezas se tiene que ir forjando y armando con la investigación que está a cargo de la Fiscalía General del Estado. Entonces, la Fiscalía General del Estado es el representante del Estado que tiene la obligación de investigar el delito, en este caso, el supuesto femicidio. Entonces, dadas las investigaciones, diligencias, pericias, etcétera, lo que se hace es construir un rompecabezas que nos va a dar al final un lienzo completo, y este lienzo completo lógicamente tiene que arrojar los resultados de esta investigación. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se lo ha hecho de manera ordenada, que no se lo ha hecho de manera eficiente, y es por eso que lastimosamente en este momento se tienen más dudas que certezas dentro del caso. ¿Por qué dices presunto femicidio? Aquí hay un femicidio. No es un presunto, aquí existe el femicidio. No, te comento, Fabricio, que esa es una de las aclaraciones que hago siempre en medios de comunicación. El femicidio, para que sea femicidio, debe cumplir con ciertos requisitos. Que sea porque le mataron por el hecho de ser mujer. No, más allá de eso, complementando un poco la idea, tiene que existir relación de poder, tiene que ser sistemático, tiene que existir algún tipo de vinculación de un temporal víctima-agresor, y aquí no ha existido absolutamente nada de eso. Figuras como la violación con causa de muerte es una figura que podría argumentarse acá. Otra de las figuras es asesinato, homicidio. Esas son figuras que serían mucho más responsables. ¿Y por qué te comento esto? Que si la Fiscalía no hace una investigación coherente, lo que va a pasar es que en algún momento hubiese tenido, por último, que reformular cargos hacia alguna persona, no necesariamente no hacia las 4 personas, pero reformular cargos como para que exista la subsunción legal. Y esto es que la circunstancia o la infracción se subsuma con el artículo y de esa manera engrave. Paul, para yo entender y para que la gente entienda, no importa la etiqueta, o sea, si es un femicidio, si no fue un femicidio, o sea, aquí asesinaron a una persona. Por supuesto. No importa cómo le quieran etiquetar. Mucha gente no sé si le da más valor porque es por ser femicidio o si le daba más valor. No importa. Sí. Ya. Aquí hubo algo que hay que investigar de pies a cabeza y se tiene que encontrar a los responsables sí o sí. Correcto. Ya. Esa es la primera parte a lo que quiero llegar, para que la gente más o menos entienda por qué estamos acá. Que es lo que primeramente tú como abogado tienes que decir. Nos estabas diciendo, tú como abogado dices, primero tenemos que ver que no se cometa una injusticia. Correcto. Y tú tienes que probar que eso es una injusticia. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo llevas ya en el caso? Bueno, estoy en el caso desde el mismo instante que se revocó las medidas alternativas, que es la presentación periódica, y se dio la prisión preventiva. Esta prisión preventiva es un punto totalmente insólito porque no existían las razones de peso como para que mi cliente y los otros 3 procesados que se encuentran con prisión preventiva lo hagan. ¿Por qué, Fabricio? Es importante entender que la prisión preventiva es una medida de última ratio. ¿Qué quiere decir esto?
que lo último que puedes hacer con una persona es quitarle su libertad, pese a que exista una investigación en la cual es sospechoso. La ley nos garantiza ese derecho de la presunción de inocencia. Presunción de inocencia. En este caso, es importante sí manifestar que parece que existe la presunción de culpabilidad. Y eso es lo preocupante. Ok. No puede ser posible que las personas que en este momento se encuentren detenidas con una burla o con un abuso de sus derechos. Si estamos buscando nosotros el culpable, por supuesto, a nosotros como abogados defensores nos interesa desde todo punto de vista que se pueda llegar al fondo de esta situación. Pero, lógicamente, la persona indicada que está detrás de esta persecución del delito como para tener una investigación fehaciente, eficiente, ponderada, es la Fiscalía General del Estado por medio de su representante, que en este caso es el fiscal de este caso. Ahora, lógicamente, es importante entender algo. Si es que se está haciendo una investigación que a criterio del profesional no tiene las bases como para poner un cimiento sólido e ingresar una acusación sólida para construir un caso, lo que va a pasar lamentablemente es que este caso tenga muchas más aristas de las que debería tener. Dicho sea de paso, en un principio se habló de 18 personas, después 4 personas. Primero, después 12 personas después, y al final terminaron 4 personas. Después 4 personas, después 6 personas y ahora se extendió mucho más esto. Lógicamente, el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal no nos permite hablar de una investigación tan reservada como esta con datos ciertos, pero sí es importante que se sepa que en este momento se expandió la investigación y eso es bueno, pero lo que sí puedo decir es que la Brigada 19 del Napo tiene normalmente entre sus filas 670 personas. Ya, perdón un ratito porque tenemos que irnos a un pequeño corte. Con todo gusto. Vamos al regreso, ya vamos a ver cómo inicia todo esto. Entiendo que tú tienes todos los datos, vamos a ver cómo inicia todo esto y ahí vamos a ir desarrollando. Repito, estamos aquí nosotros para investigando qué es lo que pasa y ustedes en su casa juzgan. Luego, que si vamos a tener una segunda versión, pues la vamos a tener. Esto es el Depar, ya volvemos. Estamos ya con el abogado Paul Vergara. Estos ya saben de lo que se trata, del tema que estamos hablando. Y repito, en cada bloque le voy a decir, lo estamos tomando con muchísimo respeto y lo estamos tomando con pinzas. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es preguntando porque nosotros también, y el público tiene derecho a saber las dos versiones. Paul, quisiera yo que nos ayudes contándonos qué pasó, cómo fue el caso. Lo han dicho en varios medios y todo eso, pero de parte de la contradefensa no se ha dicho. Claro que sí. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué fecha fue? Día 28 de junio. Del 28 de junio, que fue supuestamente todo lo que se dio antes de, hasta el descubrimiento, lamentablemente, de esta fatídica noticia, que fue el día 29. ¿Cómo inicia todo esto? Inicia todo esto con una celebración. Dentro de Fuerzas Armadas, yo como profesional del derecho tengo mucha experiencia en derecho militar, por eso tengo algún conocimiento extra de los profesionales que normalmente se encuentran incluso en el derecho penal, en el derecho militar. Entonces, existe una celebración y dentro de esta celebración había una persona que estaba saliendo de Fuerzas Armadas, tenía 34 años de servicio. ¿Esto Fabricio, dentro del comando? Dentro de la Brigada 19. De la Brigada 19, correcto. En Napo. En Napo, es la Brigada 19 de Selva Napo. Ya, dentro, entonces, para que la gente entienda bien, hay una celebración entre compañeros y compañeras y una fiestica, toda la vaina, donde hay licor. Tema importante aclarar. La celebración, este tipo de celebraciones, primero que se dan desde un punto de vista totalmente controlado. ¿Sí? Cuando se llama rancho de camaradería.
Ya. El rancho de camaradería es básicamente un almuerzo que se le hace a la persona que está saliendo de Fuerzas Armadas, Ajá. y en este momento se hace un brindis. Hasta ahí había terminado todo. Sin embargo, había quedado un poco de licor y habría sido el problema. Este licor, lógicamente, después fue consumido. Este licor fue consumido y pues básicamente cuando consumieron el licor se fue un poco de las manos al punto de que varios oficiales estuvieron con un estado un poco sobrepasado de lo que significa alcohol. Entre estos, la subteniente Ati, que estaba ya en mal estado. Ok. Básicamente, también, y lo voy a reiterar, lo que hizo mi cliente, el señor Ángel Jiménez, fue cumplir órdenes. Llegaron sus superiores y lógicamente le vieron a la subteniente Ati en mal estado y lo que ordenaron fue dos cosas. La primera, en ese momento, cancelar totalmente esta celebración porque no estaba permitida, y después de esto, que se le traslade por su bienestar, Fabricio. Es importante entender esto, por su bienestar, precautelando el bienestar de la subteniente Ati, trasladarle hacia su villa, que es la Villa Payamino. Después, este traslado tiene más o menos un transcurso de 3 minutos en vehículo. Solo una cosa. Claro que sí. A la villa donde, o sea, digo para llegar, para irnos partes por partes. A ver, él recibe la orden y le dice, por favor, la subteniente está mal, llévenle a la villa. Correcto. En esta villa solo es de ella, no hay otras mujeres, no hay otras personas, no hay... Es una villa de 6 habitaciones. Ya. Lógicamente es una villa de oficiales. En esa noche, en ese momento, estaba habitada por 2 oficiales, una capitán y una subteniente. Esta es la subteniente Ati. Ya. La capitán no estaba ahí. La capitán en ese momento era parte de la celebración, pero no se encontraba, cuando le fueron a dejar, no se encontraba ahí. Después también se le traslada a la capitán, y a la capitán lógicamente no le pasó absolutamente nada. Yeah. Dicho sea de paso, lo único que, insisto, se dio acá es para que prevalezca lógicamente la imagen, y por precautelar la seguridad de la subteniente Ati, se le trasladó. Se le trasladó en 3 minutos, se llegó, bueno, hay información que no se puede revelar, pero como información que puedo revelar es que se le dejó en su dormitorio y eso fue todo lo que pasó. En la línea de tiempo, esto demora entre 6 y 7 minutos. Ya. Esto es imposible, Fabricio, que tanto mi cliente como los otros 3 participantes en este transporte de la subteniente hayan hecho algo. Y después, lógicamente, después existen serias evidencias que demuestran que mi cliente, el subteniente Jiménez, que el teniente Mena, que el mayor Pinargote y que el mayor Quintanilla simplemente se estuvieron en otras circunstancias, en otros momentos, en sus villas, con sus familias, con sus novias, y se tiene total evidencia de esto. Además, es importante tener en cuenta, sin revelar más allá, que mi cliente tiene evidencia fotográfica con horas que datan que él es imposible que haya podido ser tanto autor como cómplice o cualquier cosa dentro de este hecho tan fatídico que entendemos se tiene que llegar hasta el fin de las consecuencias o hasta el fin de los hechos. Hay una versión en la que dicen que le llevan a la teniente, y esta es una versión del abogado del señor Quintanilla, ¿no? ¿Quintanilla es? El mayor el Quintanilla, mayor, correcto. Del abogado dice lo siguiente, dice, le llevan, él da la orden para que le lleven a la villa, y en la villa le sacan los zapatos y le abren el pantalón. ¿Por qué tienen que hacer eso? Eso no debe dar ni la orden ni nadie. Yo pienso que está muy mal. Yo le llevo a una amiga a que se acueste, yo no le estoy sacando la ropa. Por último, le dejo que se quede acostada. Es información que es inexacta. No ha pasado en ningún momento eso. Dudo que se haya dicho esto, pero respeto muchísimo lo que tú me comentas. No lo he podido escuchar, por eso no puedo decir si esto es o no es así. Pero lo que sí pasó es que se le transportó. Y en filas militares, cuando una persona se encuentra en mal estado, no solamente por el tema de alcoholemia, cuando se desmaya, cuando sufre una insolación, etcétera, lo que haces es
aflojar botas. Eso Ya. es algo normal. No está en ningún manual, no está en ningún reglamento. Pero recordemos una cosa. Ya. La costumbre también es ley y esto fue lo que pasó. Ahora, es importante entender una cosa. Que le hayan acompañado y se haya aflojado botas y lógicamente acomodado en su dormitorio con una almohada detrás como para que se quede de lado y no pueda sufrir ningún tipo de ahogo, eso no es un delito. Eso es precautelación de vida. Exactamente, es lo que dijo el abogado. La versión que yo te estoy dando la escuché yo de la boca del abogado. No me la contaron. Y es lo que él dice. Se le abre el pantalón, se le saca eso. ¿Y por qué? Porque es un procedimiento para que ella, en el momento de que ella vaya a tener algún tipo de vómito, Y regurgitar, ojo, Fabricio, alguna es cosa. importante también aclarar una Ajá. cosa. En ningún momento se le sacó el pantalón. En ningún momento Se se le sacó aflojó el pantalón, dice exactamente. Lo que se aflojó fue el cinturón. El cinturón. Básicamente es como que tienes una correa apretada. Para que no haya un ahogo. Para es que lo no haya un Yo estoy ahogo. dando la versión que él dice, no Sí, es sí, lo sí. que me contaron algo, son las palabras textuales que dijo el abogado. Entonces dice, de ahí, entonces, Paul, se retiran. Es lo que te dice tu cliente. Estoy Se yo retiran. diciendo lo que te dice tu cliente. Hay evidencias serias de que se retiran. Existen evidencias fotográficas y de video que demuestra que se retiran. Entonces ya no es nada más lo que dice Fabricio, sino lo que pasó. ¿Qué es lo que pasa? Si A tú ver. tienes una coartada y en algún momento tienes una historia, esta historia tiene que ser comprobada. Si tú dices, me levanté a las 4 de la mañana y salí de mi casa y frente a tu casa existe una cámara que a las 4:01 ve que sales con la puerta, tú tienes total convicción de que estás diciendo la verdad. Eso es lo que ha pasado en este caso. Justamente Los iba a 4 preguntar implicados, en este caso hablando específicamente de mi cliente, tiene toda la evidencia y poseemos toda la evidencia que la hemos rescatado con la investigación, con el traslado a la base, con la defensa, las versiones, etcétera, que nos hace llegar a nosotros a la conclusión profesional, jurídica de esta defensa, de que mi cliente, el señor Ángel Jiménez, no tiene absolutamente nada que ver acá. Como se ha dicho en otras ocasiones, simplemente lo que le pasó fue dos cosas. Una, tuvo que cumplir órdenes porque en lo que significa jerarquía militar, si es que te dicen traslada a una No, por persona, supuesto. no puedes decir estoy Hay ocupado, un no órgano puedo, regular que venga hay que cumplir, luego, por supuesto. tengo cosas que hacer. Es orden dada, orden cumplida. Ya, a ver, importantísimo lo que acabas de decir hace un rato. Y dijiste cámaras. ¿Por qué? Yo no digo que haya cámaras dentro de las habitaciones, dentro de las casas, pero afuera ¿cómo se llama? La brigada De la 19 Brigada de Selva 19, Napo. debe haber alguna cámara donde se les vea a ellos. No es posible que adentro no haya nada. Es importante también aclarar, lastimoso, muy lastimoso. Dentro de la brigada, como dentro de varias de las brigadas del Ecuador, he tenido la suerte de estar en algunas, no existen cámaras. Esta no es la excepción, no existen cámaras. Sin embargo, esto está prácticamente colindando con el río Napo y frente al río Napo existe la evidencia de una cámara. Existe una evidencia. Correcto. Esta cámara nos va a permitir, no puedo dar información No, más allá de la de verdad, acuerdo. pero nos va a permitir realizar una investigación más profunda y demostrar que la versión, no solo de mi cliente, sino de los 4 detenidos con prisión preventiva en este momento, es verdad. Que eso es lo que se está buscando en este momento, como para que ellos tengan derecho nuevamente a su libertad. Es importante tener en cuenta una cosa. Llegué el día de hoy a la ciudad de Quito. Ajá. El día de ayer estuve en el COCA en una audiencia de revisión y de medidas de estas medidas cautelares, en la cual nosotros hemos pedido que desde todo punto de vista se tiene que volver a otorgar las medidas alternativas hacia mi cliente y los otros 3 procesados. ¿Por qué, Fabricio? Porque no estamos nosotros diciendo que en este momento no seamos sospechosos. Dicho sea de paso, como le dije hace un momento, aquí deberían haber 670 sospechosos, porque estamos dentro de un recinto militar y cualquiera puede puede haber cometido un ilícito. Ahora, es importante entender que estas 4 personas no pueden tener privación, las medidas estas de prisión preventiva, porque simplemente no es legal, no es constitucional y va en contra de lo que explica y especifica la ley, que es que la prisión preventiva es una medida de última ratio.
Muy bien, nos vamos rapidísimo, nos vamos a un corte, no te muevas porque ya volvemos, vamos a seguir desglosando el tema. Hay cosas, hay cosas que quisiera preguntar que espero que no se me escapen porque esto es muy importante. Es importante saber, sobre todo, obviamente no le pedimos a Paul, el abogado, que nos dé las pruebas en este momento, no. Pero él dice tener unas pruebas que las va a tener que presentar en Fiscalía. En el próximo bloque vamos a ver qué dice Fiscalía. A ver qué les parece esto. Esto es el DEPAR. Estamos ya de regreso hablando del caso de Aidita Ati. Yo les quiero decir una cosa antes que nada. Ya ha pasado esto en el tema de Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Uno no puede juzgar, y alguna vez hasta me insultaron por decir que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y todo eso. A ver, es como que haya un médico que comete algún error o vende medicamentos caducados y la gente muere. Entonces todos los doctores son malos. Es como que te diga que algún taxista viene y asesina a una chica y entonces todos los taxistas son malos. No. Aquí hay alguien que hizo algo malo, pero no podemos juzgar a toda la institución porque hay muchas personas que tienen paz. Somos hijos, somos amigos, somos algo de algún militar, de algún policía, ¿de acuerdo? Entonces no podemos decir que toda la Policía Nacional es mala, que hayan o que todas las Fuerzas Armadas son malas, que haya malos elementos. Entiendo, esa es una simple opinión. ¿Ya? Si algo tan fácil no se entiende, espero que, no sé. Vamos entonces, Paul, es el abogado de la contradefensa sería, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? El abogado de uno de los procesados. De los procesados, el subteniente okay. Ángel Jiménez. Nos habíamos quedado entonces de que no hay cámaras, pero hay pruebas, ¿no es cierto? No te pedimos que haya las pruebas. Antes que nada, ¿qué dijo Fiscalía de esto? Fiscalía, a criterio personal, está haciendo un trabajo que no está siendo destacado y lamentablemente está incurriendo en muchos errores que lo que están haciendo es echarle polvo a su propia investigación. Ajá. Dentro de la investigación de Fiscalía tiene que existir una investigación responsable, extensiva, elocuente, dirimente, que lleve a clarificar los hechos. Ajá. Como para tener los vínculos y los elementos de convicción como para poder acusar. ¿Sí? ¿Cuál es el error de Fiscalía entonces? Bueno, yo considero que no es uno, sino varios. Vamos ahí con errores. No puedo ir más allá, pero sí te puedo decir, Fabricio, que hay errores de inversiones, que existe error en la petición de ciertas pruebas, okay, que existe retardo en otra petición de pruebas, que existe una investigación que tiene que ser lógicamente realizada responsablemente, y no digo que sean irresponsables, ojo, pero sí responsablemente desde el tema de conocimiento. Ajá. Hacia la investigación de este hecho que a todos nos conviene, a todos nos interesa que se esclarezca. Claro. Pero lastimosamente Fiscalía, en el caso específico que decía hace un momento, dentro de las versiones y dentro de los posibles sospechosos, tiene que ir poco a poco, y se ha dado así, poco a poco, incluyendo personas, cuando lo correcto debería ser que dentro de este espacio de personas se pueda dilucidar esto, cogiendo y metiendo a este grupo de personas en una parte, okay, y desde ahí hacia afuera hacer la investigación, no desde afuera hacia adentro, porque lo que va a pasar es que se les va a acabar el tiempo, como a criterio de muchos profesionales del derecho, en este caso me incluyo, se le acabó el tiempo y por eso vinculó a 2 personas más. Esto no puede pasar. Paul, ¿existió agresión sexual? Las pruebas tendrán que decirlo. Yo confío en que no haya existido agresión sexual. Si no existió agresión sexual, simplemente se caería el caso de Fiscalía y sería terrible. Ojalá hubiese algún rastro de esto como para poder nosotros tener la evidencia de concatenaje
del examen P30 o de la prueba de abuso hacia la subteniente Ati, y que haya algún responsable para en ese momento solamente tener que colindar lo que existe de evidencia en el cuerpo de la subteniente Ati versus, lógicamente, en un P30 de uno de los varones, que sería importante. Ahora, es importante entender algo. No puede ser solo un hombre, puede ser solo una mujer. Si existe agresión sexual, podría ser un hombre, podría ser una mujer. La agresión sexual no se encuentra solo delimitada. Y este estigma es importante sacarlo de nuestra cabeza. No solo puede ser por un hombre, puede ser también por una mujer. No estoy diciendo con esto que haya sido una mujer, pero las posibilidades son amplias. No, estamos hablando de posibilidades. Estamos hablando que esto obviamente es como funciona también en el tema legal, ¿no? Correcto. ¿Cierto? A ver, a criterio personal, y estaba conversando hace un momento con Paul y decíamos, alguien también en redes sociales se suelta muchas cosas y dice, ¿sabe una cosa? Estaban todos borrachos y ella también estaba borracha y todos borrachos. Vean, yo les digo una cosa y lo conversamos con Paul. Y Paul obviamente como un ser humano decente te dice, loco, podrás estar tomado, podrás estar cayéndote de borracho, no importa. No me importa, esa no es un motivo. Podrás usar minifalda, podrás andar en bikini. Correcto. No importa, nadie tiene el derecho de tocarte. Nadie tiene el derecho de tocarte, de asesinarte, de matarte, de golpearte. Nadie tiene el derecho de nada. No importa. Lastimosamente hay personas que no entienden esa parte. Y hay que cuidarnos de esa gente mala. Hay que cuidarnos, ¿de acuerdo? Ahora, como tú dices, hay agresores hombres, agresores mujeres, hay de todo en este mundo, ¿de acuerdo? Hay de todo en este mundo. Entonces, pero no puedes vos decir, justificar, es que estaban borrachos. A mí qué me importa que estaban borrachos. O sea, que porque estoy borracho no tengo derecho a vivir. Correcto. Totalmente absurdo. Entonces, vámonos, solo esa parte quería aclarar porque lo habíamos quedado de acuerdo. Justamente conversábamos de eso con Paul. Paul, alguien lo hizo. Alguien que está adentro entonces del recinto, alguien lo hizo. ¿Cómo averiguamos? ¿Cómo investigamos? ¿Por qué estamos? Entonces, ¿a dónde dirigimos las miradas? Correcto. Mira, Fabricio, se supondría que existe evidencia de agresión sexual. Ajá. Si es que hubiese existido o si es que existiese evidencia de agresión sexual, Ajá. sería importante porque tendríamos nosotros ya una pista fehaciente. Una pista fehaciente en derecho penal te hace tener ya un lado de la investigación. Ya. Y solo tienes que complementar el otro lado de la investigación, que funcionan como un imán y le dan el nexo causal y la individualidad entre el delito y la persona que lo cometió. Ya. Eso sería espectacular. Ahora, todavía no tenemos nosotros información. Es información reservada, insisto, pero lógicamente desde un ámbito un poco más general te puedo decir que sí, en efecto, lo que se tiene que hacer y cómo funciona esto es que en base a las evidencias existentes de la agresión sexual si existiese o de los rastros de ADN existentes, esa sí es una prueba madre, es una evidencia madre que tendríamos que ya nada más concatenar. Esperemos que con alguna de las personas que se investiguen. Esperemos llegar al fondo de esto, porque no solamente por un tema dogmático, ni profesional, ni abogacial, es importante que se llegue a esto, sino como un tema humano. Hay un padre que perdió su hija y no puede ser desde ningún punto de vista, Fabricio, posible que esto quede en impunidad. Lo que sí adelanto es que por el lado de mi cliente no va. Bueno, pero es posible, es posible que se encuentre a los culpables, al culpable, al que hizo esto, en un lugar, o sea, estamos hablando de un ambiente controlado. Correcto. Estamos hablando de un lugar en donde hay militares donde te están para protegernos a la ciudadanía. Militares preparados, ahí alguien algo se debió haber escuchado, alguien debe de decir algo. ¿A qué voy con esto? Aquí va, ¿por qué hago esto, este preámbulo? Porque aquí va mi pregunta. Se dice, no sé cómo habrás recibido tú la noticia, se dice que tienen marcas de mordidas, tienen marcas de rasguños, se habla de fluidos. Cuéntame de eso. Se habla muchísimo, lamentablemente son noticias que no llevan a nada, sino solamente no está en fiscalía esto. Mordidas no existen desde ningún punto no existe. de vista. No rasguños. existen mordidas.
Voy a hablar expresamente del caso de mi cliente. Mi cliente tenía dos rasgos que refieren lastimaduras. Ya. Una en la mano, que era un pequeño rasguño, y este rasguño data de 3 a 5 días. Ajá. Eso le hace salir de la porción de sospechosos, Ok. porque tiene que estar con un día. La maduración, la posición, de cómo se hizo, de si existe ADN, etc. Ok. Tema número 1. Y segundo, a la altura del cinturón tenía un pequeño irritación proveniente de un sarpullido por el clima. Eso es todo lo que tiene el subteniente Jiménez. El peritaje médico ya lo determinó así. Por supuesto, el peritaje médico lo determinó así. Y eso, lógicamente, es una evidencia de fuerza que nos hace a nosotros de entender como profesionales del derecho y como defensa técnica del sospechoso, implicado, procesado, que como les dije, vuelvo y repito, y lo diré las veces que sea necesaria, por lo menos por mi cliente no va. Yo te voy a decir una cosa que de pronto la gente no se da cuenta. Si tú logras probar la inocencia de tu cliente, estarían más cerca de llegar del culpable. Desde luego que sí. Y bueno, O sea, yo entiendo que tú también estás, utilizarte a ti como abogado para llegar al culpable. yo espero desde el fondo de mi conciencia que se llegue rápidamente a determinar al responsable. Como les dije hace un momento, es un padre que perdió una hija, es una nación que perdió un efectivo militar. Por supuesto. La subteniente Ati era una militar destacada. Además, La subteniente Ati era la primera militar de su familia. La subteniente Ati era paracaidista. La subteniente Ati era una persona que no merecía desde ningún punto de vista, por ninguna razón, sufrir siquiera abuso, menos aún un cruel asesinato. Pero lógicamente hay que entender que los responsables de este hecho totalmente criticable, totalmente repudiable, tienen que cumplir lo que la ley manda. Esto es decir, entiendo. más de 20 años de cárcel. Sin embargo, es importante también, y confío en que Fiscalía retome esta bandera y retome el curso como para que pueda realizar una investigación que saque las cosas que no sirven y comience a ingresar las evidencias verdaderas que permita achicar los posibles sospechosos como para llegar al real culpable. Nos vamos a la última pausa comercial. ¿Sabes una cosa? En el cuarto bloque quisiera yo conversar un poco más sobre el tema de tu cliente, como tu cliente puntualmente. Hemos hablado, ya la gente sabe mucho de esto, pero como tu cliente, entiendo que no nos puedes dar pruebas, que no nos puedes, porque hasta te meterías en problemas. Correcto, es prohibido por ley. Por supuesto. Entonces, pero sí vamos a hablar del tema desde tu cliente. Eso es lo que a mí me interesa saber muchísimo. Y repito, entre más rápido se esclarezca esto, tú como abogado incluso se puede ayudar, y los otros abogados ayudar a que de una vez se esclarezca esto, porque lo que acaba, hasta me estremecí cuando habló de la teniente Ati. Ya volvemos, esto es el Depar. Gracias. Seguimos aclarándolo, aunque lo hemos dejado muy claro. Yo estoy en contra total. El abogado Paul Vergara también está en contra total de lo que ha pasado. ¿De acuerdo? Nosotros estamos aquí tratando de esclarecer un montón de cosas. Pero yo tengo hermanas, yo tengo mamá, yo tengo esposa, no me gustaría pasar por esto. Yo no me imagino cómo estará la familia. Debe ser tan doloroso la familia. ¿Tú comprendes? ¿Has tenido algún contacto con la familia de ellos? No sé, pero al menos es comprensible lo que ellos están haciendo, ¿no es cierto? Es desgarrador. Por supuesto. Por lo menos decir... Yo no pararía Fabricio, la lucha nunca. Sí, es desgarrador por lo menos decir. Yo he podido estar, lógicamente entiendo esta renuencia que existe de parte del padre de la subteniente Ati, y pienso que es normal, él tiene todo el derecho. No, pero porque por supuesto, lógicamente, por supuesto. Como te digo, todo el mundo puede ser sospechoso. Ahora, dentro de esto es importante aclarar un tema que es trascendental a mi forma de ver, Ya. y es que
La investigación de Fiscalía no está solo. Ya. Fiscalía tiene a la víctima con su abogado, que son 2 puños que avanzan en la investigación. Ok. Sin miedo a equivocarme, Fabricio, te puedo decir que lastimosamente la defensa que tenía antes la familia Atti no era buena. Ya. Pero la defensa que tiene actualmente es aún más necesitada de conocimiento. Oh. Tanto así que en algún momento un administrador de justicia le sugirió al señor Atti si es que no tenía la necesidad de cambiar de abogado, porque así de complicada estuvo la situación. Es decir, cuando tú como profesional del derecho estás ejerciendo tu profesión, no me equivoco cuando te digo que no tienes derecho a equivocar. Ok. Porque tu equivocación puede permitir que la situación de la investigación, al menos en el área penal, se salga de cauce. Y eso lastimosamente es que estaba pasando acá. No puedo revelar información, insisto, porque es reservada, pero lo que sí te puedo decir es que lamentablemente consideramos que una de las falencias más graves de este caso es la defensa de la subteniente Atti, que no tiene el horizonte claro por el cual dirigirse, y eso hace que la investigación se vuelva una carga tan pesada para Fiscalía, que lógicamente entendemos, Fiscalía no tiene 1 ni 10 casos, tiene más de 1000 casos. Yo estoy de acuerdo. Y se ha complicado esclarecer esto. Yo pienso que esta es una batalla de la Fiscalía sola contra el mundo, y eso no está bien. Como profesionales del derecho, en el caso de los abogados de la víctima, tiene que existir una total responsabilidad y tiene que darse, sugerirse y pedirse que se den todas las evidencias y ayudar a la investigación de Fiscalía. Considero que no se lo está haciendo. Pero bueno, lo que pasa es que de todas maneras, él como padre, yo le vi al padre, en serio es desgarrador verle al papá. Yo no pudiera, si a mí me tocara o cualquier persona que está a través de las cámaras vivir esto, seguramente, o sea, hasta el final, es hasta el final, no van a dejar de luchar jamás. Y si tienen que cambiar de abogados 1000 veces, lo cambiarán. Sí. Pero es lo que yo digo, tiene que esclarecerse el caso. Ahora, te había pedido que por favor hablemos exclusivamente de tu cliente, lo que puedas hablar de tu cliente. Yo entiendo que sí, como el caso todavía es reservado. ¿Qué va a pasar con tu cliente? ¿Qué va a hacer luego? ¿Qué te dice él como persona? ¿Qué te dice? ¿Por qué después alguien no escuchó algo? ¿Cómo alguien en un recinto y en un ambiente tan controlado pasa esto? Opinión de él. Seguro que sí. Te voy a poner en contexto algo. Yo sí quisiera comentarte la parte de la historia de él, que es la parte que conozco. He podido hablar con Ángel Eduardo y te puedo decir que lastimosamente es una persona joven, y es una persona joven, responsable, buen hijo, buen novio, buena persona, y que le esté pasando esto por ser comedido desde todo punto de vista. Bueno, recibió una orden, ¿no? Es terrible. Sí, Más que comedido, es una orden. Correcto, pero básicamente, si lo queremos decir desde un punto de vista o desde una conversación amigable, es por esto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Ángel? Ángel cumplió órdenes. Ya. Y su orden fue precautelar la vida de una persona, y eso es lo que él hizo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo él? Lo único que hizo fue trasladarle de un lugar a otro lugar por 3 minutos en el traslado y 3 minutos en la habitación. Son 6 minutos en la línea de tiempo. 6 minutos, un poco más, entre 6 y 7 minutos en la línea de tiempo. Pero no estaba solo. No estaba solo, estaba con 4 efectivos militares, 3 efectivos militares más, y lógicamente la línea del tiempo y todas las evidencias nos dicen y nos arrojan resultados de que simplemente ellos no son. Ahora, trataríamos nosotros de entender la razón por la cual Fiscalía les ingresa como sospechosos o procesados acá, pero lo que sí no se puede entender es una prisión preventiva abusiva, ilegal, ilegítima, que no se tendría por qué haber llevado a cabo, y que pienso que responde únicamente a 2 cosas. 1, presión política, y 2, sin derecho a equivocarme, esta presión mediática que lo que hace es poner un nerviosismo en Fiscalía por tener a alguien bajo la luz, incluso para poder seguir investigando. Una pregunta en tema legal, obviamente yo no entiendo el tema legal, pero cuando una persona es sospechosa de algo, ¿no recibe prisión preventiva? ¿O es simplemente sospechoso y
Pero puede ser Es una excelente pregunta, Fabricio, la voy a contestar. Cuando tú eres sospechoso de algún delito, Ajá. puedes llegar a ser procesado y lógicamente Ya. existen maneras de hacer que tú asistas o colabores con la investigación. Una de estas es la prisión preventiva. La prisión preventiva que se puede dar por un tiempo determinado y lógicamente dentro de esto lo que nosotros hacemos y lo que se hace es a estas personas privarles momentáneamente de la libertad. Ahora, esta es una medida de última ratio. Ya. Es lo último que se hace. La prisión preventiva. La prisión preventiva es algo que es la última medida que puede utilizar un juzgador, porque el privarle a una persona de la libertad es grave. Pero si el sospechoso, si es el responsable y de pronto se puede fugar, ¿no? Es que en ese momento es cuando se da esto. Cuando tú tienes un sospechoso y tienes la total convicción de que esta persona tuvo que estar relacionada en tal o cual situación, sí, lógicamente Se puede es fugar. importante. El peligro de fuga, dicho sea de paso, además de todo, es una de las mayores relevantes para que esto se dé. Sin embargo, en este momento no hay peligro de fuga. Tal es el caso que dentro de la Brigada 19 las personas están supervisadas todo el tiempo. Cuando se trasladan a Fiscalía a realizar sus presentaciones, los hacen con vehículo de Fuerzas Armadas, Ya, de acuerdo. policía militar. Entonces, el riesgo de fuga no existe. Y sin el riesgo de fuga, es totalmente ilegal haber promovido esta situación. Obviamente son casos diferentes, ¿no? Pero ya pasó. Ya pasó en el caso de la Policía Nacional. El Panas se fue. Este señor se fugó a Colombia y le agarran en Colombia trabajando en un bar. Es algo totalmente diferente. Yo entiendo que es diferente, Sí, pero sí. si es que no te dan la prisión preventiva, existe la posibilidad de la fuga. Es algo totalmente diferente y lo voy a marcar en 10 segundos porque no quisiera mezclar los casos. Pero lo que pasa Por eso es ni que lo nombré. aquí había un sospechoso, aquí había una víctima y aquí había una fuga. Empezamos por ahí y es como se empieza a construir el caso. Ok. Aquí es algo totalmente diferente. No solo mi cliente, Fabricio, sino las 4 personas, los 2 mayores, el teniente y mi cliente, lo que han hecho es colaborar o prestar toda su colaboración a la justicia, toda su colaboración a la fiscalía y estar a las órdenes en todo momento en las filas militares de su brigada, rindiendo como caballeros responsables Perfecto. y nunca cobardes con su obligación de prestar ayuda. Vámonos, quiero volver un momento vamos a trasladarnos imaginariamente al lugar de los hechos. No quiero ni siquiera, me gusta nombrar. Vamos a hablar de tu cliente. Tu cliente deja a la subteniente sale, ¿a dónde va? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Tienes alguna prueba de que él ya dejó ahí y se fue? Seguro que sí. Existen pruebas. ¿Qué te contó él? Existen pruebas. Bueno, más allá de lo que te cuenta una persona, porque eso es nada más referencial, Ajá. tú tienes que irte siempre a la evidencia, a la prueba. Y la evidencia es la única que te permite consolidar Ajá. y sustentar una defensa como para que en algún momento se le sobresea o en algún momento se le ratifique su estado de inocencia. De acuerdo. Ojo, él es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Bueno, esto en la ley, ¿no? Está. Por supuesto, está. Todos somos inocentes. El artículo 76 de la Constitución obliga a la presunción de inocencia, que dice básicamente, en palabras fáciles, que toda persona tendrá que ser tratada como inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Dime una cosa, ¿has recibido alguna llamada o alguna advertencia? No quiero agrandar las palabras. ¿De pronto de grupos, de colectivos te han dicho algo? Ventajosamente no. Yo considero que los colectivos tienen su razón de ser. Ajá. Soy muy respetuoso de las mujeres. Claro que sí. Toda la vida he tratado de ser un caballero. Y yo entiendo que tienen su lugar en la sociedad y es un lugar que tiene que ser respetado. Ya. Los colectivos de las mujeres no nacen de la nada. Nacen por los abusos existentes a las mujeres. De acuerdo. Nacen por todas... Por la falta de derechos. Por la falta de derechos, ni siquiera los derechos, porque los derechos están ahí. Ajá. Pero si están los derechos y no se cumplen, lógicamente se tienen que armar estos colectivos como para que se escuche también la voz de la mujer Es que se tenga que escuchar. aquí voy yo, es que
la falta de derechos no de ahora, sino la falta de derechos de cuando iniciaron todo. Cuando inició esto llamado el feminismo, era por la falta, precisamente por la falta de derechos. Por supuesto que sí. Bueno, las mujeres antes no podían votar y todo. Estamos de acuerdo, nosotros respetamos todo eso y todo, pero muchas veces simplemente no se respeta un proceso. O sea, se enoja mucha gente por lo que hay que esperar un proceso. ¿Qué tiempo va a durar este proceso? Antes te respondo con una cosa importante Por favor. de lo que sí en cambio puedo criticar. En una de las audiencias, en la parte de afuera, gritaban asesinos. Ya. Hay una diferencia abismal entre defender tus derechos como colectivo. Ajá. Y otra, si es, yo pienso que es un poco censurable de decirle a una persona asesino. Porque Wow, qué duro, le ¿no? estás quitando toda honra que posee, más aún en un militar, hablando de mi cliente, que es un hombre de honor. Disciplina, lealtad, honor, son palabras militares que se ahincan en cada persona que tiene que ir a esa vida, que no es una vida fácil. Volviendo al tema que me comentaste hace un segundo, hablando de mi cliente y específicamente... Exactamente. Quería puntualizar en tu cliente. En el tema puntual de mi cliente, ¿qué sigue? Lo que sigue en este momento es, lógicamente, jurídicamente, luchar por el caso, ¿sí? Ajá. Se dio se le procesó dentro de lo que estuvo mi cliente procesado, se produjo medidas alternativas. Fíjate esto, se producen al principio medidas alternativas. Existe una apelación de la contraparte y en ese momento se da una prisión preventiva. A mi criterio, totalmente arbitraria. ¿Qué hemos hecho? Hemos pedido una revisión. El día de ayer fue la audiencia de revisión. Estamos esperemos, serias expectativas de que esta revisión se dé para que salgan. ¡Ojo! No para que salgan como libres, ni fuera de sospechosos, ni que no sean sospechosos, ni que no se encuentren procesados, de ninguna manera, sino para que puedan defenderse en libertad con todas las limitaciones que expone y que ha garantizado las filas militares. Filas militares dicen, los señores aquí en la brigada, en este caso 19 Napo, estarán con todo el rigor, con toda la disciplina, con toda la supervisión, y la única manera de que salgan de la base militar es, lógicamente, su movilización hacia la firma semanal en fiscalía, que, insisto, se hace con policía militar y custodia. Yo la verdad sí tengo muchísimas preguntas más. Lastimosamente se acabó el programa, pero yo te agradezco, Paul, por haber estado acá, por tratar más o menos de explicarnos, porque entiendo que esto es interminable. Sí. Yo espero que se aclare lo más pronto posible esto, por el bien de la familia. Por supuesto. Por el bien de la familia de la teniente, por la honra de ella. Yo espero que se atrape al culpable. Sí, yo lo espero en serio, de corazón, que se atrape al culpable. Pero también espero que no se violen los derechos ni la presunción de inocencia de absolutamente nadie. Correcto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces nosotros recategorizamos y concuerdo totalmente contigo. Nuevamente insistimos, Fabricio, en que se tiene que encontrar al culpable de este hecho fatídico, de este hecho tan censurable, pero además, y no por eso menos importante, se tiene que ratificar el estado de inocencia de mi cliente, el subteniente Ángel Jiménez, y lógicamente de los implicados acá, que muy nada bien. tiene que ver. Esto es el DEPAR. Estamos ya con el productor, vamos a tratar de comunicarnos con la contraparte también. Espero nos tengan también las ganas de venir acá, o sea, quieran conversar con nosotros. Creo que tú has sido muy claro. Le hemos llevado esta entrevista de la manera más sutil posible, más light posible. ¿Para qué? Para que la gente más o menos logre entender. Yo también, a pesar de que le estuve investigando, se me hacen... Andaba todavía en las nubes, pero muchísimas gracias. Estoy a las órdenes si siempre. Es que necesitamos más explicaciones, podrías... Por supuesto, las veces que sea necesario, porque el país merece una investigación clara, concisa, responsable y efectiva. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Mi nombre es Fabricio Hernández, sígueme en redes sociales, @Fabricio Hernández DCB. ¿Qué más te puedo decir? Nos vemos en el DEPAR el día de mañana. Gracias. Chao. Gracias.